¿Qué tal, Lucas? Bigotillo. Aquí está el original, el look original. Venga, vamos a conectar con David. ¿Qué tal, chicos? Pena la cobertura, pero bueno, creo que hemos conseguido sacar algunos titulares, así que, bueno, con eso nos quedamos. También hay que tener, qué rápido cambiar de look. Me he pelado rápido y me he hecho la barbita. Al final hay que quedarse con eso, ¿no? Con algunos titulares que nos ha dejado Denis Opi. Aquí tenemos, vamos a ver si entra David. Personaje, un absoluto personaje, Denis. ¿Qué tal, Joao? Buenos días. Antonio, Valentina, que sé que Denis te encanta. Venga, vamos a esperar a ver David. Sí, la verdad que es una pena la conexión de Denis porque sabemos que tiene mucho que contar, pero bueno, creo que nos ha dejado algunos titulares, sobre todo de la comunicación y cómo puede ser la comunicación una vez que tengamos la mascarilla. Y ahí tenemos a David ya. Y bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Que al final... Aquí tenemos a David. Vamos a ver. David, que la verdad que ha hecho de mediador con todas las dificultades. David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien, espera un momento que tengo aquí al teléfono Denis que quiere saludar a todos. Venga, Denis. Dai, Denis. Poi ragazzi, non stiamo pagando la bolletta del wifi da 2 mesi, di conseguenza No, sto scherzando, mi dispiace tantissimo, vi abbraccio tutti i ragazzi, è stato veramente un piacere avervi un'ora insieme a noi, o poco di più o poco di meno, adesso non ho capito quando, e poi ci vediamo presto, buona fortuna e in bocca al lupo a tutti. Ciao, grande, traduzco un momento. Grande Denis, ci sentiamo dopo. Wow. Ciao, vecchio. Ha dicho que nada, son 2 meses que no paga la factura de internet, por eso no, que lo siente mucho y nada. Un abrazo a todo el mundo. Ya está. Hola, Bueno, David, nada, agradecerte, aparte de tu traducción, ahí mediando como buen presentador. Y ya está, me gustaría sobre todo ahora pues centrarnos un poco en lo que tú nos puedes hablar, ¿no? Sobre creatividad y también utilizar, es verdad que no ha podido Denis hablar lo suficiente sobre el ingrediente vegano, más allá de Sí. cómo utilizarlo, decoración y demás, y sobre todo cómo entiendes tú la creatividad y cómo podemos aplicarla, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la creatividad y sí, también seguimos con la línea de Denis, ¿vale? Espera un momento, ¿me ves? Sí. Perfecto. Seguimos un poco con la línea de Denis. Yo iba a hablar un poco de productos para celíacos, pero como también utilizo mucho producto para veganos, podemos dar algunas tips, tenemos media horita para dar algunas tips con productos también veganos, sin ningún problema. Y nada, es un poco de lo que vamos a hablar hoy. La creatividad. ¿Cómo veo yo la creatividad? Bueno, la parte más guay de la creatividad es un poco empezar a ver cómo crear un cóctel. Desde cero, naturalmente. Crear un cóctel, para mí, para crear un cóctel hay puntos fundamentales. Los puntos fundamentales para la creación equilibrada de un cóctel, que naturalmente vamos a ver que no siempre se respetan esas reglas, pero sí que tenemos 3 puntos fundamentales para mí, que hoy en día añadiría casi a un cuarto, que ahora vamos a ver. Los 3 puntos que son el triángulo del equilibrio,
un triángulo de equilibrio de fuerza, dulzor y lo que es la parte ácida de un cóctel. Tenemos la parte de aromas y de sabores y tenemos luego la parte de lo que es la temperatura, que muchas veces nos olvidamos de esa parte de temperatura, pero que es muy importante en los cócteles. Y el cuarto punto que añadiría es la parte de texturas, que hoy en día con toda la parte de, naturalmente, espumas, gelatinas y esferificación, sí que también esa es una parte que vamos a hablar. Parte del triángulo, la primera parte. Imaginamos un cóctel como un triángulo equilátero con todas las partes, todos los ángulos y todos bueno, las medidas iguales, donde en el centro es el cóctel equilibrado. Imaginamos un clásico sour sin la clara de huevo, donde hay una parte de fuerza, que es la parte de alcohol, la parte de dulce, que es la parte de azúcares, y la parte de acidez, que puede ser la parte del limón, de la parte sour. Y naturalmente, un cóctel sour tiene esas tres partes bastante súper equilibradas. Vodka sour, o con lo que puede ser un daiquiri, o lo que sea. Naturalmente tenemos siempre un equilibrio entre la parte cítrica, la parte de fuerza y la parte de azúcar. Naturalmente, si nosotros queremos un cóctel que no sea así, entonces vamos a hacer el ejemplo de un Negroni o de un Dry Martini, naturalmente sí que encontraremos un cóctel que no es equilibrado. Hablamos de un cóctel que es desequilibrado. Naturalmente, ¿qué pasa? Que dentro de este cóctel desequilibrado encontramos nuestro equilibrio. Un Dry Martini no Muy podrá... potente y muy seco, ¿no? Claro, el Dry Martini, quitaremos la parte de acidez, quitaremos la parte de dulzor y tendremos casi prácticamente toda la parte de fuerza. Si hacemos un Dry Martini in out, el clásico, donde se remoja, se pone el vermouth en hielo, se aromatiza lo que es el hielo, se echa el clásico versión Hemingway y se le pone dentro la ginebra o el vodka, si queremos hacer un vodka dry, naturalmente tendremos la parte de la fuerza muy fuerte, la parte así de ese dulzor casi nada. Entonces sí que es un cóctel, entre comillas, desequilibrado. Pero sí que dentro de ese desequilibrio, naturalmente los clientes están acostumbrados. Cada cliente le gusta lo que le gusta. Entonces dentro de ese desequilibrio sí que nosotros tenemos que encontrar el equilibrio de ese cóctel. Esta es la parte, como por ejemplo puede ser un Negroni. Un Negroni es un cóctel, sí que son un tercio, un tercio, un tercio, que son tres partes a nivel de medida, sí que son equilibradas, pero no está equilibrado. Hay la parte de amargo y la parte de dulce bastante, y de fuerza bastante alta. La parte de acidez, por ejemplo, casi no hay nada de acidez dentro de un cóctel como un Negroni. Entonces, esa un poco es la parte de equilibrio. Luego tenemos parte de aromas y sabores. Muchas veces confundimos un poco lo que son aromas y lo que son sabores. Un aroma, entre comillas, mucho más parte olfativa, mientras el sabor sí que es mucho más parte del gusto. Entonces, esos son ya dos mundos separados. Pero más que todo es entender que cuando nosotros vamos a dar un sabor o un aroma al cóctel, eso no tendrías que cambiar el equilibrio del cóctel. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros a un daiquiri o un sour le vamos a añadir fresa, eso no tiene que ser un cóctel más dulce. Esto tiene que ser el mismo cóctel con el mismo equilibrio a nivel de dulzor, a nivel de acidez y a nivel de potencia, pero con sabor diferente, ¿no? Aroma de fresa. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros asociamos tipo fresa a algo más dulce. Aunque la fresa, los frutos rojos en general son ácidos. Son más ácidos, eso ya lo sabemos. Pero claro, la concepción del cliente es esa. Entonces, cuando uno pide un cóctel a otro sabor, tiene que ser más dulce o tiene que ser más ácido, tiene que ser... No. Tenemos que nosotros, si hacemos un cóctel, un sour al maracuyá, ¿vale? Supuestamente tendríamos nosotros que a lo mejor disminuir la parte de limón para que la parte ácida del maracuyá compense el equilibrio del cóctel. Eso es una cosa que muchas veces nos olvidamos
yo incluido, lo digo, y a lo mejor añadimos un puré de maracuyá o lo que sea a la misma receta del cóctel. Y nos olvidamos que a lo mejor este producto va a desequilibrar o a cambiar el equilibrio de nuestro cóctel. Entonces, esto es un punto bastante importante para mí. ¿Tú cómo lo ves, Hugo? Sí, totalmente. Lo que pasa es que también tenemos que buscar el equilibrio con lo que puede pensar el cliente, ¿no? Muchas veces Claro, cuando el clarísimo. cliente busca un sabor, o por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de la fresa, ¿no? Cuando busque Sí, sí, un cóctel a la fresa, busca un cóctel que no solo sepa fresa, sino que sea dulce también, ¿no? sí, 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 claro. De hecho, luego hay una parte de la creatividad donde se habla al público final. Eso es muy importante. Otro punto importante es la temperatura. Esto creo que es un punto que yo he hecho siempre, bueno, he tenido en la escuela, Hugo lo sabe, doy bastante masterclass y siempre muchas veces pregunto cuántas personas, cuántos bartenders controlan la temperatura de los cócteles. Y la verdad que me sorprende que el porcentaje es muy bajo y nadie se interesa en la temperatura del cóctel. Nosotros, por ejemplo, en nuestro local tenemos uno de estos, Sí, bueno, no, no, un termómetro, ¿no? termómetro láser, que Sí. al segundo te da la temperatura del cóctel. Verdad que a lo mejor es un poco friki, llámalo como quiera, pero para mí es muy, muy, muy importante. ¿Eso por qué? Porque la temperatura del cóctel cambia completamente la percepción del cóctel en boca del cliente. Entonces, aquí he hecho un ejemplo entre hacer una temperatura, entre comillas, entre 0 y 78 grados. Naturalmente, nunca serviremos un cóctel a 78 grados, porque quemaría el cliente, y a 0 grados muy posible. Eh, la verdad que los mismos ingredientes, misma técnica, servido con temperaturas diferentes, te dan un cóctel completamente diferente en boca. Eso es muy importante la percepción del gusto que tiene el cliente, porque el gusto real a nivel químico será el mismo, pero sí que la percepción que tiene el cliente es completamente diferente. Entonces es muy importante, eso lo hago siempre con un clásico ejemplo tonto, tomarse un chupito de tequila o de lo que sea, frío o temperatura ambiente. Muchas veces dice, joder, cómo quema, y la misma marca, solo servido desde la nevera, joder, cómo buenísimo. Y se toman dos, tres chupitos. Y luego, David, esto tiene incidencia también si vamos a añadir hielo. O sea, si vamos a añadir hielo, no es lo mismo que el hielo en ese momento pues esté en su máximo esplendor, que ya Claro. pues nos va a aportar mucho más agua y el cóctel va a perder sabor, ¿no? Claro, claro. De hecho, en el punto de temperaturas, luego cuando naturalmente en el curso hablamos mucho del hielo, naturalmente. Encontrar un hielo donde que se agüe poco o se agüe más es muy importante. No quiero decir que sea mejor uno que se agüe poco o uno que se agüe menos, porque depende siempre de la experiencia que nosotros queremos dar al cliente. Pero sí que si nosotros queremos tener una temperatura y esa temperatura sea desde el principio hasta el final, sí que es muy importante tener un hielo que, bueno, más que temperatura, también la percepción del cóctel sea igual. Es muy importante tener un hielo que se deshaga poco y sea un buen bloque, de manera que mantenga la temperatura y la aportación de agua del hielo dentro del cóctel sea mínima para no cambiar la sensación organoléptica del cóctel. Okay. Eso es muy importante. Otro punto importante es saber lo que es la creatividad. Creatividad, yo soy Hugo lo sabe, soy muy de matemática y me gusta la economía. Y para mí cogí dos frases muy importantes, naturalmente dos crack del mundo de la creatividad, que son Albert Einstein y Steve Jobs. La creatividad es Albert Einstein, la inteligencia divirtiéndose. Esto a mí me parece cojonudo como frase, pero para mí, que soy muy matemático, también es verdad que hay que dejar disfrutar a la inteligencia, tu cabeza. Entonces poner el clásico brainstorming, eso sí, perfecto, pero es verdad también que luego, después de un brainstorming, hay que conectar todos los puntos. Entonces, una frase que dice Steve Jobs, que la creatividad es, antes que todo, conectar cosas, para mí es un punto clave, que muchas veces nosotros hacemos grandes brainstorming donde salen ideas muy, 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 muy buenas, aparte que para mí las ideas para creatividad son buenas, todas son buenas, depende para qué. Pero sí, claro, luego hay que conectar esos puntos, porque si no son solo las ideas,
dejada ahí y sin sentido. Y sobre todo la creatividad es plantearnos de romper las barreras. Romper las barreras mentales que muchas veces nos ponemos. Yo tuve barreras mentales durante muchos años, cuando a lo mejor al principio, cuando estaba empezando a ser bartender, que, no sé, una clásica barrera puede ser una receta. Te dice que un Negroni se hace así y se hace así, punto. Pues no comparto esa idea hoy en día, naturalmente con 20 años sí que me decían una receta y seguía la receta, pero hay que siempre que ver primero lo que decía Hugo, qué espera el cliente, lo que decía Dennis, qué tipo de clientes tenemos, entonces es muy importante. Y sobre todo hay que pensar también que muchas recetas nacieron en los años 20, los años 10, en los años 30, donde había un portfolio de productos mucho más inferior que lo que hoy en día tenemos. Entonces, hacer una receta de un cóctel con un vermouth o un bitter nuevo, vamos, entre comillas nuevo, en el sentido de una nueva marca, o igualmente solo hacer un Negroni con varios tipos de ginebra, o varios tipos de vermouth, o varios tipos de bitters, cambia completamente el cóctel. Entonces, un poco la creatividad, muchas veces nosotros tenemos siempre que volvernos locos en crear cosas nuevas. La creatividad, por tanto, es también intentar equilibrar mi cóctel o hacer un cóctel, si yo lo quiero más amargo o más dulce o más herbal o lo que sea, con los productos que ya existen en el mercado, solo a lo mejor cambiando de un 5 o 10 mililitros las proporciones de un cóctel que a lo mejor es de una receta de hace 100 años. Eso yo lo veo ya el primer paso de una posible creatividad. Y sobre todo, también un poco salir luego de las mentalidades, de las barreras. Aquí tenemos un pequeño esquema donde era... Cuéntanoslo porque no lo podemos leer. Claro, No, vale, no se puede leer. Vale, perfecto. Es un poco un esquema de cómo empezamos nosotros en el local a crear los cócteles. Bueno, cómo empezamos y cómo terminamos. Ese es el principio. Muchas veces estos esquemas se pueden hacer en una semana, en un día, en un mes, en un año. Nosotros, con el sistema que tenemos, naturalmente casi tenemos un año para crear nuestra carta, entonces tenemos tiempo. Y es guay que todas las personas, para mí, del equipo, puedan aportar ideas a todos los cócteles. De hecho, a mí cuando me preguntan de quién son los cócteles, nunca digo que son míos o del bartender, siempre son del local. Es un punto muy importante. El esquema, nosotros empezamos con, bueno, tenemos puntos ya donde poder empezar. Entonces, no sé, tengo que hacer un cóctel con esta marca porque tengo un acuerdo con esta marca, o necesito hacer un cóctel afrutado porque acabo de quitar del menú un cóctel afrutado, entonces tengo que sustituirlo con otro cóctel afrutado porque naturalmente en mi local funciona un cóctel afrutado, entonces ya empezamos con algo. Si no, empezamos con preguntas. Preguntas de qué tipo de público tengo, tipo si es local, si es extranjero, si es joven, si de 40 años, lo que sea. ¿Qué horario? ¿Qué horario quiere decir? ¿En qué horario me gustaría servir este tipo de cóctel? Naturalmente sabemos todos que tenemos cócteles para aperitivos, cóctel más para el tardío y cóctel más para la noche. Que luego cada cliente se puede tomar un Dry Martini a las 4 de la tarde, bueno, irse en la playa, cada uno. Yo me tomo Vieux Carré de aperitivo. Sí, pero no es lo habitual. Y pero no es lo tienes que habitual. elegir la mejor oferta para el Claro. perfil de cliente que tiene y en el sitio en el que te encuentras, ¿no? Perfecto. O sea, en el sentido, yo tengo que recomendar al cliente un cóctel de aperitivo en el horario de aperitivo. Si luego el cliente quiere tomarse otro cóctel, no hay ningún problema. Entonces, desde ahí, ¿y qué sabores? Tipo, aquí hay las 3 patas, que son qué público, qué horario y qué sabor. Por ejemplo, eso es un ejemplo donde como nosotros empezamos. Y desde ahí vamos empezando a desarrollar. Entonces, qué público, si extranjero, si no, qué sabores y todo. Desde ahí
nosotros somos 5 bartenders, bueno, 5 personas que trabajan en la creatividad de los cócteles. Naturalmente, luego supervisionamos yo, el head bartender y yo, pero sí que cada uno tenemos 4 pizarras enormes. Eso es la parte, nosotros tenemos un pequeño laboratorio donde para mí, donde tenemos roto vapor, sous vide, plancha de inducción, tenemos bastante juguetes, pero para mí la parte más importante es la última pared con las 4 pizarras. Es ahí donde se saca todo. Luego, las herramientas son un medio para llegar a lo que queremos hacer, pero el corazón del cóctel son esas 4 pizarras. Y ahí cada uno tiene un rotulador con un color diferente, de manera que cada persona que apunte algo puede ser una muy buena idea para ese cóctel o mala, pero siempre puede ser una buena idea para otro cóctel. Entonces nosotros, cada uno apunta una cosa, como aquí veis, hay varias cosas, y luego vamos conectando. Entonces, si cada punto del sistema se conecta con otras cosas, bien, quiere decir que es una buena idea. Más que todo que es una buena idea que va según la línea de lo que estamos pensando. Si vemos que hay algún punto que a lo mejor se conecta solo con una cosa y se queda un poco ahí y no se conecta con otras cosas, eso sí que lo cancelamos. Siempre importante no cancelarlo con una goma o, bueno, en la pizarra con una esponja, pero tacharlo solo, no cancelarlo, porque así a lo mejor después de un mes no volvemos a hacer el mismo error. Eso es muy importante. Y bueno, lo de los colores, porque si hay alguna idea que es muy buena, sí que es importante que la persona que la haya encontrado la persona, la idea se coja su merecido. Creatividad, otro punto importante siempre que digo a los clientes, y eso es perdón, a los clientes, a mis bartenders, y esto para mí es uno de los focus de la carta del Blue Way donde trabajo, es que recordémonos siempre que en el 90% de los casos, el 95% de nuestros clientes no son profesionales del sector, son clientes normales. No son ni bartender, ni sommelier, ni chef, ni periodista del sector. Son clásicas personas, como decía Hugo, que vienen como decía Denis sobre todo, que vienen al local, le recomendamos un cóctel, prueban el cóctel y hay 2 opciones. ¿Me gusta o no me gusta? No hay, sí, aquí noto el matices de la piña o del coco, de lo que sea. O que le gusta o no. Es lo que decía importante Denis, de la comunicación es muy importante. Entonces, si nosotros, cuando, entre comillas, vendemos o recomendamos un cóctel, lo sabemos explicar bien, esa es la parte importante, porque luego, si lo explicamos bien, el cliente acepta de probar este cóctel, entonces luego se encontrarán los sabores que nosotros le hemos explicado. Y otro punto es aconsejar un cóctel en 10 segundos, 5 10 segundos como mucho, con máximo, esto sí, por esta técnica de venta, con máximo 2 preguntas. Naturalmente hay preguntas que se pueden hacer donde en la misma pregunta hay varias preguntas dentro para que te contesten. Con varias cosas, pero no podemos estar ahí. ¿Qué te gusta? ¿Ácido o dulce? Dulce. ¿Trago corto o trago largo? Ya te dice, no lo sé, bueno, largo. ¿Más afrutado o más cítrico? Más afrutado. ¿Te gusta la paella? El cliente dice, mira, me lo hago yo el cóctel. Sí, claro. Es muy importante, lo que digo siempre, nosotros tenemos un abanico de cóctel de nuestra carta, hacer 2 preguntas máximo. Y la parte importante también es que inducir al cliente a 3, 4 cócteles que nosotros tenemos que le pueden ir bien al cliente en ese momento y reducirlo a 2. ¿Por qué 2? Porque luego el cliente será el cliente que elige el cóctel técnicamente, pero nosotros, claro, elegirá un cóctel entre 2 que nosotros le hemos hecho elegir. Pero sí, es muy importante porque así el cliente se siente importante y dice, coño, aquí me han aconsejado y además he elegido yo el cóctel y me ha gustado. Eso es muy importante. Para mí es un punto clave donde nosotros trabajamos mucho en el bar. Ok, David, haznos 3 tips de ingredientes veganos e ingredientes para celíacos. Vale, 3 tips. Bueno, yo soy muy a pro de ampliar el portfolio máximo posible.
Entonces, hoy en día sí que la parte de veganos y la parte de celíacos es muy importante. Uno, veganos naturalmente por decisión de la persona, celíacos por mala suerte, una persona que nace celíaca no puede, al final es una intolerancia o una alergia, depende de la persona. Tres tips. Primer tips, nosotros siempre hacemos una gran búsqueda sobre los productos veganos. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces me dicen, vale, pero si utilizo producto vegano no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. La respuesta siempre es, tú hazlo, hazte un fat wash de bacon, hazte un sour, haz lo que tú quieras, perfecto, sin problema. Ahora, una vez que tú tienes tu cóctel, busca, y hay en el mundo, hay muchos ingredientes hoy en día, busca la manera para dar la misma experiencia a un cliente vegano. No te digo que lo tenga que tener en carta siempre fijo, pero que tengas los ingredientes para que se te lo pidan, lo puedes hacer. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un sour, bueno, un ejemplo tanto, un sour con al lado había como un maridaje, la esponja de el bizcocho de Ferran Adrià. Vale, perfecto, sin ningún problema. Hemos hecho el sour, naturalmente, clásico, en lugar que utilizar la clara de huevo, utilizamos una guafaba, eso creo que hoy en día hay muchos locales ya que lo están haciendo. Y el bizcocho de Ferran Adrià, lo que hemos hecho era un bizcocho de rúcula. Hemos hecho una harina alternativa, entonces hemos utilizado una mezcla de harina, ahora vamos a hablar un par también de harinas para celíacos, una mezcla de harina entre lo que es la maicena y trigo sarraceno, ¿vale? Y la parte de huevos la hemos sustituido con lino, que es otro frumento, otro cereal, ¿vale? Que da la misma consistencia de la yema del huevo. Entonces, desde ahí hemos hecho un bizcocho tranquilamente, con las texturas, y vino una chica que era celíaca y vegana, además, y me dice, es la primera vez en mi vida que me dieron una atención así sobre este tema, sobre todo, y me dieron varias opciones. De costumbre me dicen esto, y ya está. Me dieron varias opciones. Sí, que Porque están acostumbrados encima a este público a no tener nada o tener una opción, como mucho, ¿no? claro, Sobre todo en la parte de costelería, la parte de sí, comida, bueno, ya pues cada vez hoy los en día, restaurantes manejan más esa versatilidad de ya no solo tengo un menú para celíaco o algún plato, o también para veganos, incluso también para niños, ¿no? Manejar esas sí, 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 diferentes sí. vertientes. De hecho, para nosotros lo que queremos transmitir al cliente es un cóctel bar para veganos y celíacos, pero para no veganos y celíacos. ¿Qué quiere Vale. decir esto? Sí, Que como que al final no discrimina, sino al final incluso puede ser el discriminado la persona que no sí, tiene, que elige la comida normal a priori, ¿no? muchas veces hay mucha gente que lo ven como un bar para enfermos, llamémoslo así. Si tú haces un mal marketing, la verdad que puede parecer eso. Y nosotros no, nosotros todos los cócteles te lo puedes tomar cuando quieras. Pues ese es el punto uno. Punto dos, sí es verdad, abrir la cabeza y todo, pero es verdad también, chicos, mucha atención. Que muchas veces no nos damos cuenta, yo lo puedo asegurar porque tuvo novia durante 6 años, novia celíaca, y mi tía es celíaca, entonces sé qué significa, y al principio sobre todo, y lo veo también con los chicos que trabajan conmigo, los primeros meses se volvían locos, que nosotros estamos acostumbrados a, ok, soy celíaco, trabajo con productos para celíacos, bueno, perfecto, pan y harina no lo puedo trabajar. Por mala suerte no, el gluten el gluten es una proteína además, el gluten está en muchos productos, entonces, punto dos es analizar todos los productos que compráis. Entonces, todos tienen que tener la certificación. Tú te dabas cuenta cuando llegabas a la casa y tu parienta estaba con la cara así, ¿no? Sí. Eso es muy importante porque una contaminación es nada. De verdad, se puede contaminar, toco algo, hago el cóctel, ya está contaminado. Bueno, yo vengo no sé si en Italia o porque vengo también de una formación de coctelería clásica en hoteles 5 estrellas, donde cuando se escuchaba alergia de algo, era en plan, "Tin",
porque nunca se sabe. Y muy importante es entonces no tener productos, entonces trabajar con productos que todo tienen certificación de gluten free. Entonces eso quiere decir que en la etiqueta del producto tiene que estar la palabra, el signo gluten free. Porque si no, hay muchos productos que no te dice que tiene gluten, pero tampoco te dice que son gluten free. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor, ahora vamos a ver, por ejemplo, hay esto punto que, el tercer punto de los espirituosos. La proteína del gluten no pasa por destilación. Entonces, todos los productos destilados, aunque sean de cereales, son gluten free. Sí, ¿Okay? esto es un punto importante porque la gente dice, hostia, está hecho de Claro, maíz o está hecho de algún tipo de cereal, no puedo. pero hay un pero. Eso aquí es porque si no aquí el mundo celíaco me mata. Es verdad que el vodka, por ejemplo, un vodka de grano, entra. Tú vas en en los ingredientes gluten free, entra el vodka. Pero lo que decía antes es importante. Contaminación cruzada. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas empresas, de hecho yo escribía muchas empresas para alguna competición, si me podían dejar una certificación gluten free, hay muchas, no hago nombre actualmente, muchas que me han dicho que no. ¿Por qué? Si por ejemplo nosotros tenemos un whisky, ¿vale? Un whisky no hay ningún problema. Lo destilan, es gluten free. Perfectísimo. ¿Cuál es el problema? Que en la misma destilería o en la misma parte... Hacen otra cosa. Claro. Claro, no, a lo mejor están haciendo el malteado. Mm. Ya solo con la fermentación, entonces con toda la parte de fermentación del malteado de los cereales, sí que podrían tener contaminación cruzada. Entonces hay algunas empresas ya de destilados que salen con gluten free. ¿Y eso por qué? Porque a lo mejor lo que hacen es compran el fermentado, ellos dan el grano, se hacen hacer la fermentación en un lado o tienen otra parte separada donde hacen la fermentación y luego destilan. Entonces ahí sí que le pueden dar la certificación gluten free. Aunque hoy en España aún no hay una certificación gluten free para los restaurantes, cosa que sí que en Italia tú puedes pedir la certificación gluten free. Eso aquí en España no hay. Entonces, para mí esos son los 3 tips importantes. Productos para celíacos. Eso. Hay un mogollón Pues de harina. nómbranos 5 que sean súper interesantes. Bueno, yo más que todo voy con harinas, muchas harinas diferentes, más que todo porque las harinas, una vez que empiezas a, entre comillas, jugar con las harinas, la verdad que ves que se pueden hacer muchas cosas y cosas que no se pueden hacer con harina normal. Es verdad que la proteína de gluten tiene esta parte muy elástica y muy pegajosas, entonces sí que reproducir lo que es un pan, lo que es un bizcocho, sobre todo si hablamos de un pan súper suave, es bastante complicado al principio, pero sí que se puede obtener. Hay varios tipos de harina, hay desde los almidones en general, más que todo 2, que son de arroz o de maíz, que son los más comunes, que lo utilizo muchas veces en lugar que un espesante. Son perfectamente espesantes naturales que, de verdad, un Oxantana tiene poco que envidiar, ¿eh? Igualmente Oxantana es celíacos, igualmente. De hecho, el Oxantana se utiliza mucho para dar esa parte de elástica y de espesor a muchos panes. Hay un tipo de arroz que en italiano es arroz glucógeno. Glutamato, ¿no? Glutamato, ¿no? Glutamato, muy bien, perfecto. Eso lo utilizo, la harina de ese arroz, yo lo utilizo mucho para dar lo que es la parte suave del pan, eso, o de un bizcocho, lo que quiero. Para dar una parte de cuerpo, sí que tenemos harinas de garbanzos o harina de arroz sarraceno. Entonces eso sí que te da la parte de cuerpo, pero sí que es muy friable, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Y qué más utilizo? Y naturalmente clásica harina de maíz y espectacular harina de quinoa. La verdad que la harina de quinoa te da una parte entre cuerpo y la parte elástica que si no hay esta harina, la verdad que es muy complicado. Hay muchas pastas que, por ejemplo, son todas de maíz o todas de arroz y sí que cuando
la cojo con un tenedor, se rompen. Las que son de harina de quinoa y arroz sarraceno se quedan perfectas. Bueno, podría estar aquí hablando de Sí, productos ha sido un placer, David. Además, disfrutar de esta conexión es una maravilla. Vale, perfecto, Hugo. David, muchas gracias, tío, por la conexión con Denis Topic. Gracias por tu exposición. No, Y gracias. nada, estamos en contacto y con muchas ganas de verte. Cuando que hay también. Bueno, nos vemos, mira. Pues nada, chicos, nos vemos el lunes con otros dos ponentes. Y así que nos vemos el lunes a las 12. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao, Chao, chao. David. Chao, Hugo.